Dice la palabra del Señor, si usted lo puede buscar en el libro de los Hechos, capítulo 9, versículo 16. Hechos, capítulo 9, versículo 16. Dice, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Pero vamos a leer el contexto total del libro de los Hechos, capítulo 9. Él está hablando, el escritor, acerca de Pablo. Ustedes conocen la historia de Pablo, todos la conocemos. Y vamos a leerlo desde el primer versículo. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco a fin de que si hallaba algún hombre o mujeres de ese camino, los trajera presos a Jerusalén. Pero yendo por el camino, aconteció que, al llegar cerca de Damasco, repentinamente lo rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él le dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? El Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y ahí se te dirá lo que debes hacer. Los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos porque a la verdad oían la voz, pero no veían a nadie. Entonces Saulo se levantó del suelo y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que, llevándolo de la mano, lo metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, él respondió, heme aquí, Señor. El Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque él ora. ¿Qué hacía Saulo? Oraba. Y ha visto en visión a un hombre llamado Ananías, que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene la autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes y de los de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Amén. ¡Wow! ¡Qué poderoso! Amén. Es poderosa la palabra. Es poderoso este versículo que habla acerca de Saulo de Tarso. Yo le es necesario, dijo Jesús, porque yo le mostraré, dijo Dios, cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Oiga, entonces, la palabra está diciendo algo poderoso. La palabra está diciendo que Pablo tenía que padecer. ¿Y qué es padecimiento? El padecimiento significa sentir física y corporalmente un daño, un dolor, una enfermedad, una pena, un castigo, usado también para, dice, soportar agravios, injurias, pesares. Agravios, injurias, pesares, daño, sufrimiento, pena, castigo, dolor, enfermedad. Pero ¿qué me está diciendo entonces? ¿Qué me está diciendo la palabra? ¿Qué me está diciendo? Pues vamos a entrar en contexto. Pablo, ¿quién era el tremendo Pablo? Era un fariseo. La mayoría de los fariseos tenía una posición, tenía un estatus dentro del gremio de esa época. Saulo era una persona importante. Había sido delegado para seguir a los primeros creyentes
y encarcelarlos. Saulo tenía una posición dentro de la sociedad, dentro de la élite. En ese entonces era un hombre, y él lo dice más adelante, que era judío, pero que también era romano. En esa época, digamos como tal, es como que tuviera una doble nacionalidad de una nación importantísima. La primera nación de la época, porque los romanos en ese momento era la primera nación de la época. ¿Me siguen hasta aquí? Ok. Estamos hablando entonces de este personaje. Estamos hablando en este momento de Saulo de Tarso. Estamos hablando que el hombre diseñaba y construía tiendas. Que este hombre era un fariseo. Y no cualquier fariseo, dice, a los pies de Gamaliel, o sea, de una de las escuelas fariseístas de élite. Estamos hablando de que Pablo, pero antes Saulo, era una persona que tenía una posición social, tenía un estatus, e iba camino de Damasco con una misión, la cual era buscar a los creyentes, a los primeros creyentes, y echarlos presos, y en todo caso también matarlos. Se dice que él estuvo cuando estuvieron apedreando a Esteban. Cuando Esteban estaba siendo apedreado, el joven mártir Esteban, Saulo estaba ahí porque él fue uno de los que lo apresó, se cuenta y se dice. Y entonces, camino a Damasco, sucedió algo importante. Sucedió que cuando él iba en su BM, en su caballo, iba con sus seguidores, porque tenía seguidores a su cargo. Se cuenta que él iba camino a Damasco. Escúchalo bien, estamos entrando en el contexto. Él iba camino a Damasco, cuenta la palabra que acabamos de leer, y de repente una luz los iluminó, y una voz del cielo les dijo: ¡Hey, Saulo! ¡Saulo! ¿Por qué me persigues? Saulo, ¿por qué me persigues? Y al instante, yo me imagino, no sé si ustedes se pueden imaginar conmigo lo que sucedió en ese instante. Entonces estamos hablando de alguien, un personaje que se llama Saulo de Tarso, que era un personaje que tenía un estatus, que era un fariseo, o sea, que era una eminencia, era alguien sumamente conocido, era un estudiado de una de las mejores escuelas, era un hombre que tenía doble nacionalidad, era un hombre importante de la época, pero aún en ese contexto, él iba camino a Damasco, ¿a qué? A apresar a los primeros creyentes, a los que creían en Jesús, creyendo en ellos y con cartas de los principales, llegaba y entonces en medio del camino una luz lo ilumina. Imagínense, iba de día y una luz los iluminó. ¿Qué tal? ¿Cómo sería esa luz? Y una voz del cielo empieza a decir: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él empieza a decir: ¿quién eres, Señor? La voz era tan estruendo, la voz era con tanta autoridad, que él inmediatamente pudo decir Señor, porque sabía que había algo más, sabía que había algo, que alguien mayor que lo estaba llamando. Y entonces la voz le dice: hey, yo soy Jesús a quien tú persigues. Saulo nunca conoció posiblemente, o sí creo yo que lo conoció, a Jesús de parte de la época, posiblemente, no sé, no tengo ese dato ahorita exacto, si lo conoció o no, pero el Señor, el mismo Dios, el mismo Jesús, le habla y le dice: yo soy a quien tú persigues. Y entonces lo levanta y le dice: ¿qué debo hacer? Pregunta muy importante:
¿Qué debo hacer? En otra versión de este mismo Hechos, capítulo 9, versículo 16, y es la palabra donde estamos usted y yo hablando en este momento. En esa traducción que me encanta, se la recomiendo para que la bajen, es la Dios habla hoy, tremenda. Yo le mostraré, dice el Señor, lo mucho que tiene que sufrir por mi causa. Eso fue más adelante. Entonces viene Saulo y le dice el Señor, andate a Damasco, que te voy a mandar a un hombre que se llama Ananías. Y automáticamente queda ciego. Y estando en la casa empieza a orar. Dice que no vio, no comió ni bebió por 3 días. Imagínense no comer por 3 días, no beber por 3 días. Y viene el Señor, el mismo que le habló a Saulo, le habla a otro que se llama Ananías. Y le dice, hey, tenés que ir a la casa de un fulano por ahí, porque ahí está Saulo. Y quiero que vayas. Pero como Saulo, como les digo, era reconocido, era famoso, porque era el verdugo de los primeros creyentes, porque era el tipo con eminencia. Y entonces, le dice, pero ¿cómo voy a ir si este es el que anda matando, nos anda encarcelando? Entonces ahí le dice, yo te voy a mostrar y le mostraré a él. Y dice el versículo 16, yo le mostraré lo mucho que tiene que sufrir por mi causa. ¿Y qué significa sufrir? ¿Qué significa sufrir? Casi lo mismo. El sufrimiento es la sensación motivada por cualquier condición que obligue al sistema nervioso al desgaste. O sea que el sufrimiento es un desgaste. El sufrimiento puede ser por causas físicas o emocionales, psicológicas, y siempre es consciente. Imagínense qué tremendo. Existen causas del sufrimiento consciente emocional: el dolor, el temor, la preocupación, la frustración, la sumisión y, ojo, no querer hacer, la pereza, y no poder hacer, la incapacidad. Ahora vamos a entrar en tema. Ya vimos el contexto de donde estamos basados, que es en el libro de Hechos, capítulo 9, versículo 16, donde Jesús, Dios Todopoderoso, le dice a Ananías, vas a ir donde él, va a recobrar la vista, y yo le voy a enseñar que tiene que padecer, que tiene que sufrir por mi causa. Ahora nos vamos a adelantar un poco. Viene este tipo, Saulo, y el Señor le cambia su nombre por Pablo. Entonces, Pablo empieza a hablar con la misma potencia. Pablo empieza a hablar con la misma autoridad, pero ahora empieza a decir y hablar de Jesús, porque tuvo un encuentro con Jesús. Porque nadie puede hablar de otra persona si en realidad no tenés un encuentro con Jesús. ¿Cuántos conocemos a los artistas de cine, de televisión? Vamos a decir, no, a Tom Cruise, a alguien de la él, no sé, a los BTS para los chavalos que están aquí. Peso Pluma, uy, santo. Señor, reprenda. No, bro. Pero los conocemos porque los hemos visto, pero no son nuestros amigos. No les hablamos, no vamos a su casa a tomar café, a tomar abuelada. Así mismo nos pasa con Jesús. Lo conocemos, sabemos que existe un Dios, pero no somos sus amigos, posiblemente. Así le pasó a Pablo. En ese entonces Saulo, él había escuchado de que había gente loca, creyentes, que andaban hablando de que un Jesús había resucitado. Pero hasta que él tuvo un encuentro cara a cara, él cambió su vida totalmente. Y ahora viene lo importante, ahora viene lo tremendo. Escucha bien, quiero llevar a esto. ¿Cuántos sufrimos en esta vida? Todos. Sufrimos por lo que tenemos. Sufrimos por lo que no tenemos. Sufrimos por lo que perdimos. Sufrimos un dolor, una sensación que obliga al sistema nervioso al desgaste. Cada vez que estás sufriendo, cada vez que estás padeciendo, te estás desgastando física, moral, espiritual, del corazón.
¿Cuántos en la vida de nosotros no hemos sufrido? Todos hemos sufrido. Mi mamá, desde que estaba, ¿qué? 15, 16, no sé, no recuerdo, sufrió la muerte de su mamá. Después, años después, sufrió la muerte de su primer esposo. Sufrió la muerte de un hijo de ella. El mayor sería el mayor de nosotros. Y así sucesivamente venimos sufriendo, todos. Sufrimos porque no tenemos a papá o a mamá cerca. Sufrimos porque no tenemos al esposo o a la esposa cerca. Sufrimos porque no tenemos lo que necesitamos posiblemente. Sufrimos cuando nos corta la chavala o el chaval. Sufrimos porque no tenemos para pagar posiblemente. Y entonces en esta vida, ¿por qué? ¿Acaso tiene sentido sufrir? Más adelante, Pablo dice en la palabra, por causa de Jesucristo he sufrido y no me arrepiento. Si usted va a leer la historia de Pablo, búsquela en Wikipedia, la historia de Pablo, usted va a saber que Pablo fue azotado, 39 azotes. Pablo fue puesto en la cárcel, lo golpearon. Pablo estuvo náufrago por 14 días. Imagínense que iba en el barco, iba preso porque lo tenían que ir a presentar ante la élite en Jerusalén. Y el barco empezó a naufragar. El barco empezó una fuerte tempestad y el barco se hizo pedazos porque llegó a un lugar de puros arrecifes y los barcos de madera de antes se quebró totalmente, se hizo pedazos. Pero antes un ángel se le había aparecido donde le había dicho, nadie va a morir, tranquilo. O sea que en medio de tu sufrimiento, Él te va a hablar y te va a decir, hey, esto no es para muerte. Todo sufrimiento en Cristo tiene un sentido. Todo lo que has pasado en tu vida es con un propósito. No lo entendemos. Claro que no lo entendemos. ¿Acaso Dios es masoquista? ¿O acaso Dios es malo que me deja sufrir? ¿O acaso Dios es malo porque no tengo aquí a mi papá, a mi mamá, a mis hermanos? ¿O acaso Dios es malo porque me cortó un pie? ¿O porque me dio cáncer? ¿Acaso Dios es malo porque se me murió un familiar? Los sufrimientos es parte de la vida. ¿Para qué? ¿Cuál es el sentido? Dice Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10. Y después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia que los llamó a su gloria eterna en Cristo, los restaurará y los hará fuertes, firmes y estables. ¡Wow! Fuertes, firmes y estables. Estaba un día Jesús con sus discípulos, y me encanta ese versículo, cuando le dice, Pedro, fíjate que Satanás me pidió para zarandearte. Un día lo expliqué, cuando mi papá sembraba, allá en la casa había un gran terreno, y entonces él sembraba arroz. Y entonces nosotros de pequeños nos íbamos a toda la basura que quedaba del arroz, a tirarnos ahí, y después quedamos con una picazón tremenda. Porque eso pica. Pero la manera como hacían para quitar el granito de arroz era que lo agarraban, lo ponían en un barril, creo, así era, ¿verdad? Y le empezaban a dar en una zaranda. Y le empezaban a golpear literalmente. Lo empezaban a golpear para que el granito se cayera en un lugar y toda la basura saliera. Entonces, literalmente, Jesús le dice a Pedro, el diablo te ha pedido para golpearte, para darte duro. Pero, le dice Jesús, yo voy a rogar al Padre para que tu fe no mengüe, o sea, no te haga falta la fe. Escúchame, no le digo, no, te voy a liberar de eso. Como muchos de nosotros padres, ¿verdad? Que no queremos que nuestros hijos sufran.
No queremos que pasen por lo mismo posiblemente que hemos sufrido. Pero es necesario también que sufran. Cuando el sufrir es en Cristo tiene sentido. Ahora bien, ¿por qué sufrimos los seres humanos? ¿Por qué sufrimos? Lo que pasa es que sufrimos porque tratamos de llenar cosas del alma con cosas físicas. No sé si me voy a entender. Empezamos a querer llenar vacíos del corazón con algo que no tiene sentido, con algo que es efímero, o sea que hoy está y mañana no está, con algo que no lo va a lograr hacer. Ahora bien, dice el Señor, le dijo a Pedro, pero después que hayas sufrido, vas a regresar y vas a confirmar a tus hermanos, o sea, vas a fortalecerlos. El sufrimiento que pudo haber pasado Pedro tuvo un sentido más adelante. Y miren qué interesante este dato. Este es un dato curioso, medio perturbador, diría Luisito Comunica. ¿Quién era el discípulo amado? Juan, el que se le recostaba al pecho al maestro. Todos sufrieron de alguna manera. Pero, esto me encantó, un día eso que lo escuché. ¿A quién le dejó la iglesia al Señor? A Pedro. ¿Por qué? Porque Pedro estaba capacitado en el dolor, en el sufrimiento, porque Pedro tenía un carácter tremendo. Y entonces sabía el Señor que no era porque le ames tanto, sino aquel que está dispuesto a sufrir por Dios, a sufrir por su amado, a sufrir por Él. Pero ¿qué clase de sufrimientos entonces? Cuando puedes decir, como dijo ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Cuando Él vive en tu vida, Él te da la capacidad para soportar cualquier sufrimiento que venga. Cuando Él vive en tu vida, Él te da la capacidad. Ahora bien, dice 2 Corintios capítulo 1, versículo 3. Alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre misericordioso y Dios de toda consolación, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones. O sea, en todos tus sufrimientos Él te consuela, para que con el mismo consuelo que de Dios hemos recibido, también nosotros podamos consolar a los que sufren. ¿Tiene sentido ahora el sufrimiento? ¡Claro! ¡Claro que tiene sentido! Imagínate para los chavalos que están en clases. Es sufrido, es aburrido estar estudiando posiblemente. Le preguntas a él, aburrido. Ay, no, quisiera quedarme dormido. Posiblemente están sufriendo por no dormir a toda hora, por no estar con el teléfono a toda hora. Pero ese sufrimiento, si estudias bien, va a tener su recompensa. Te van a dar buenas notas. Posiblemente tus padres te lleven a algún lugar a comer o te den algún regalo por haber pasado bien tu año. Entonces, el sufrimiento que usted y yo padecemos en esta tierra, ya sea de pequeños, de niños, de adolescentes, de adultos, tiene sentido. Y no es para muerte, es para vida. Es necesario, entonces, hacer como hizo este señor, que es Pablo, antes llamado Saulo, que teniendo él un estatus social tremendo, teniendo él un estatus financiero bueno, él vino y dice, yo renuncio a todo eso por causa de mi amado. Es que cuando uno ama y ama de verdad, no le importa irse a vivir a un mamarracho o a un rancho, como decimos acá, con tal de estar con las personas que amas. Y uno por fuera, uno dice, hey, ¿qué es lo que le dio a este tipo? No sé qué es lo que le dio. Pero es que lo ama. Y entonces ese amor te da la capacidad de soportar, te da la capacidad de sufrir las penalidades. Ese mismo amor que el Padre ha depositado en nuestras vidas es el que nos da la capacidad de poder soportar cualquier prueba que te venga. Y ojo, hasta en este momento no hemos hablado ni queremos hablar de Satanás.
Porque dice, no te va a venir una prueba que no sea humana, que no puedas soportar. No dice una prueba satánica, no dice una prueba espiritual, una prueba humana que no vayas a poder soportar. Quiere decir que lo que está pasando en tu vida, el Señor sabe que vos sos capaz de soportarlo. Pero aquí hay dos cosas. Es que no puedo, dice alguien. No, no es que no podás, es que no querés. Así es sencillo. Es que no querés. Uno tiene la capacidad. Dios te ha dotado de la capacidad. Dios te ha dotado del poder de decir sí o de decir no. Contaba un amigo que ya estaba prácticamente metido en tanto vicio, metido en tanta droga. Ayer casualmente nos contaba que ya agarraba en aquellos años de los 2000 camisas de $50, imagínense en aquellos años. Y entonces él, cuando se vio que iba donde el expendedor de droga con una camisa que ya la iba a empeñar, y estando en la entrada, dijo, hey, ¿qué estoy haciendo? Ya estoy vendiendo mi ropa. Una voz dice que, hey, ¿qué te pasa? Dice que empezó a llorar, porque dice, ya estoy tocando fondo. Y dio la vuelta en ese mismo lugar, en ese mismo momento, y se fue. Y venía él en su camioneta y le dice, Señor, te quiero retar. Si en realidad me estás escuchando, dame una señal. Y él venía de noche. Y para los que manejamos saben que hay esos cambios de luces para cuando alguien viene ahí. Y dice que él no iba tocando nada. Y el carro le dio 3 cambios de luces. Clac, 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 clac. Y entonces él sintió una presencia poderosa y dice, Señor, perdóname, estás conmigo. Es que Dios está con vos. Que sos pecador, excelente. Ese es el requisito. Que sos mentiroso, perfecto. Que tenés miles de fallas, excelente. Pero Él está con vos. Yo voy a estar con ustedes todos los días de tu vida, digo. Ese es el requisito. Ese es el verdadero sentido de la vida. Ahora bien, dice Romanos 8:18. De hecho, considero que en nada se comparan los sufrimientos actuales con la gloria que habrá de revelarse en nosotros. Pablo estaba diciendo que lo que está pasando en este momento no se compara con el mayor y eterno peso de gloria que está preparado para tu vida y para mi vida. O sea, que agarró los sufrimientos y dije, hey, si esto no es nada comparado con el Señor. Entonces lo puso a un lado. ¿Ha pasado hambre? No, aquí creo que los que estamos aquí no hemos pasado hambre. ¿Hemos pasado escasez? No hemos pasado escasez, posiblemente. Pero en realidad has pasado hambre. En realidad has tenido 2 o 3 días de no comer. Hay gente que no tiene ni para comer. Aquí mismo en nuestra localidad hay gente en los alrededores que no tiene. Comen un plato al día. En realidad has sufrido. Y en realidad ese sufrimiento vale la pena. Pregúntate, ¿vale la pena seguir sufriendo? ¿O acaso vas a poder cambiar tu pasado? No lo vas a poder cambiar. No vas a poder revivir a nadie, por muy duro que se escuche. No vas a poder componer la situación. Ojalá si hubiese sido. Pero ya lo que pasó, dice ahora Daddy Yankee. Ya lo que pasó, ya pasó. También el otro cantante, profeta, ya lo pasado. Ya no lo vas a cambiar. Entonces, ¿por qué te traes el sufrimiento y que te afecte tu vida? Ustedes han visto gente, han visto jóvenes incluso, niños incluso, que han sufrido tanto y se les mira en el rostro las marcas de sufrimiento, de dolor. ¿Por qué? Porque se han encerrado en el dolor, se han encerrado en el sufrimiento y ese es su caparazón, ese es su escudo y de ahí nadie lo saca.
Usted mira personas que son como pedantes, sería la palabra, apáticas, como que no se meten con nadie. Es porque tienen un escudo. Porque alguien los dañó física, mental o emocional o espiritual. Y ese alguien los dañó. Y entonces esa persona dijo, no me van a volver a hacer sufrir. Yo no voy a volver a pasar eso. Y entonces se encierra en su sufrimiento. ¿Vale la pena? Pablo dijo, lo que estoy pasando no se compara con el mayor y eterno peso de gloria que me da mi Padre. Y Pablo dice, hey, fariseos, yo soy fariseo, de la escuela de Gamaliel, como quien dice, de la Kaiser, por así decirlo, acá en Nicaragua, para los que conocen. Hey, ¿ustedes creen? Yo soy judío y también soy romano. Y todo lo tengo por basura por causa de mi Padre. Y así que cuando te enamoras de tu Padre Celestial, cuando te enamoras, ya las cosas, tenés que empezar a dejar de lamentarte. Tenés que cambiar tu manera. Romanos capítulo 12, versículo 2 dice, renueven su manera de pensar para que puedan cambiar su manera de vivir. Porque es que, ¿de qué te sirve estar todos los días? Ay, pobrecito yo, nadie me quiere, todos me odian. Lo pensaste, mejor me como un gusto. Nadie me quiere, todos me odian. Ay, ¿por qué estoy pasando esto? Ay, ¿por qué mi mamá se fue? Ay, ¿por qué mi papá me dejó? Ay, ¿por qué? Entonces, solo imagínate que hagas un pequeño ejercicio. Y en vez de estar diciendo, ¿por qué? Empeces a preguntar, ¿para qué? ¿Para qué pasé esta situación? ¿Para qué estoy sufriendo? Un amigo hace poco tuvo un accidente donde le paralizó toda su parte derecha o izquierda, no recuerdo. Por haber cargado un peso demasiado, las columnas se le dio, se le torcieron ahí y aquí comenzó, ¿y por qué mí? Que yo aquí, que yo, el hombre bien enérgico. Entonces le digo, y si cambias tu lenguaje, en vez de decir, ¿por qué? ¿Para qué? ¿Para qué es Dios? Y empezaba a decir, Señor, mostrame para qué. ¿Cuál es el sentido de esto? Porque no lo veo. Mostrame cuál es el sentido de esto. Y qué tremenda la palabra del Señor dice en Salmos capítulo 34, versículo 9. Muchas son las aflicciones del justo. Oiga bien, pero de todas ellas le librará Jehová. En esta versión dice, muchas son las angustias del justo, pero el Señor lo librará de todas ellas. ¿De cuáles crees que no te libra el Señor? Te pregunto, ¿de cuál de las angustias que tenés crees que Dios no te va a librar? No te va a librar de aquellas que no querrás soltar. Porque dice, hey, yo estoy a la puerta, toco, y el que abra, yo voy a comer con él. O sea, intimidad con tu Padre, confianza. Pero hay angustias, hay dolores, hay sufrimientos que no has querido soltar. Y que por mucho tiempo los has tenido ahí en ese corazón, en la caja fuerte de tu corazón. Y has dicho, no, es que no lo voy a soltar. Porque hasta te gusta sentir ese dolor. Hablamos el otro día que somos masoquistas, nos encanta. De todas las aflicciones yo lo voy a librar. De todas, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas te voy a librar. De todas ellas. Segunda de Corintios capítulo 4 versículo 17. Oí qué tremenda esta palabra. Pues los sufrimientos, y oiga cómo lo pone Pablo, ligeros y efímeros, o sea que se acaban, que ahora padecemos, producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todos los sufrimientos. ¡Wow! ¿Vale la pena sufrir? Así te llama este mensaje. ¿Vale la pena sufrir? Por supuesto que vale la pena sufrir si es por tu amado. No por un... ¿Cómo se llama? No por un tonto ahí.
Ustedes han visto chavalas que andan sufriendo por un tonto ahí. Ay, me dejó. Me voy a matar. Voy a cortar los pulsos con una cáscara de banano. Ay. Pero, oiga, es que si vas a sufrir, pero que valga sentido ese sufrimiento. Muchas son las aflicciones, pero de todas ellas se va a librar el Señor. Y el sufrimiento que padeces produce una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. Hasta en este momento hemos sufrido, y te voy a tener una noticia, vamos a seguir sufriendo, de una u otra manera. Pero que ese sufrimiento tenga sentido en tu vida, que este sufrimiento tenga un propósito. El problema es que no tenemos propósitos en la vida. Carecemos de esos propósitos. ¿Por qué en los matrimonios la gente sufre? Porque no quieren quitarse el orgullo. Yo mando, no, yo mando. Y entonces son sufrimientos innecesarios. ¿Por qué los hijos sufren? ¿Por qué nosotros sufrimos? Pero que nuestro sufrimiento tenga sentido en lo eterno. Ahora bien, porque 1 Pedro 4:1 dice, por tanto, ya que Cristo sufrió en el cuerpo, asuman también ustedes la misma actitud, porque el que ha sufrido en el cuerpo ha roto con el pecado. ¿Han escuchado esta frase? El dolor purifica el alma. Te purifica. El sufrir te purifica. ¿Por qué? Porque te va dando experiencia. Y entonces cuando veas a alguien que sufre de la misma manera, vas a poderle decir, hey, tranquila, tranquilo, yo ya pasé por eso y aquí estoy. Hay un amor que es sobre todos los amores. Hay alguien que me perdonó, hay alguien que me quiere como tal y como soy, que me ha librado, que me ha perdonado, que me ha sanado. Que no me dijo, tenés que dejar esto, lo otro, no, lo único que me dijo es venir. Todos los que están cansados, todos los que están trabajados, que yo los voy a hacer descansar. Y ese es el amor del Padre que nos revela a través del Hijo. Ese es el amor que usted y yo necesitamos a diario. Ese mismo amor que no es una religión en el sentido religioso, valga la redundancia, que tenés que estar ahí golpeándote el pecho, que tenés que estar ahí arrodillado. Es un amor que va más allá. Es un amor que lo tenés ahí en tu cuarto, en la intimidad de tu casa, en la intimidad de tu corazón. Es ahí donde tenés que decirle, Señor, como le dijo el ciego, cuando Jesús lo vio y le dijo, ¿qué quieres que te haga? Obvio, era ciego, ¿qué quería? Pero él te pregunta, él ya sabe, pero te pregunta, ¿qué quieres que te haga? ¿De qué dolor querés que te sane? ¿De qué sufrimiento querés que te levante? Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas te va a librar Jehová. También 1 Pedro 3:14 dice, dichosos si sufren por causa de la justicia, o sea, por causa del Señor. No teman los que ellos temen, ni se dejen asustar. No te asustes por los sufrimientos que estés pasando, por las penalidades que estás pasando, por los dolores que están pasando. Ese famoso Pedro que le negó al maestro 3 veces, que le cortó la oreja a alguien que estaba ahí por defenderlo. Le dijo, Pedro, guarda tu machete. Si yo quisiera, yo pido ángeles y me defienden, pero esa no es la manera. Ese mismo Pedro, de carácter impetuoso, de carácter violento, por así decirlo, ese mismo Pedro fue que al final de sus días lo crucificaron también. Y dice que Pedro, cuenta la historia extrabíblica, cantaba cuando estaba sufriendo. Y decía, yo no soy digno de morir como mi maestro. Por eso, póngame para abajo. Y entonces lo voltearon. Pero se fue con gozo y con alegría. Ese mismo Pablo y Silas, Pablo y Silas, cuando le echaron preso en la cárcel, estaban en medio de la cárcel con grilletes. Después que fueron azotados, los tenían esposados a los grilletes, a los que habían ahí, y estaban cantando.
Nosotros en nuestras cárceles, tal vez no son físicas, estamos cantando, nos estamos quejando. Pero no podemos hacer las dos cosas. Y ellos cantaban, y en medio del canto dice que un ángel descendió del cielo y hubo un temblor, y los grilletes fueron sueltos, y ellos fueron libres. Porque hay un secreto cuando adorás y cuando clamás y cuando adorás al Padre y alabás en medio del dolor. Hay un secreto poderoso, y ese secreto que el sufrimiento lo agarra de muerte y lo convierte en vida. Lo agarra del sufrimiento y lo convierte en gozo, porque hay gozo. Él cambia tu lamento en danza y tu llanto lo convierte en alegría. Filipenses 1:29 dice, porque a ustedes se les ha concedido no solo creer en Cristo, sino también sufrir por Él. ¡Wow! ¡Qué duro! Y Jesús dijo, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Mi yugo es fácil y ligera mi carga. Cuenta la historia que iba Jesús después del suceso de Pedro, que lo agarraron, antes de eso, estaba en el monte de Getsemaní orando, sabiendo lo que venía, sabiendo que lo iban a azotar, sabiendo que iba a arrastrar ese madero, sabiendo que iba a ser crucificado. Pero él orando, dice que lágrimas, sudor de sangre empezó estaba sufriendo. Estaba teniendo un colapso nervioso causado por el sufrimiento. Literal, físico, mental y emocional. Y en medio de ese sufrimiento, él le dice, Padre, si puedes, si quieres, pasa de mí esta copa. Lo que le estaba diciendo es, hey, yo no quiero beber ese trago amargo. En su humanidad no quiso beber ese trago amargo. En su humanidad no quiso estar allí y ser Él el que soportara el dolor de tu pecado y del mío. Pero aquí hay algo tremendo, poderoso, que eso golpea con todo. Pero que se haga tu voluntad y no la mía. ¡Wow! Cuando primero pones la voluntad del Padre, Él te da la capacidad de soportar cualquier prueba. Cualquier prueba que esté pasando. Dice Dios, sabemos lo que pasó después. Lo apresaron, se lo llevaron al Sanedrín, ahí al lugar donde lo tenían. Lo torturaron, le rompieron sus vestidos, le pusieron una corona de espinas, lo latigaron. Y después cargó ese pesado madero. Y después fue y murió en la cruz del Calvario. ¿Acaso tenía sentido todo eso? En ese momento, imagínense que usted y yo hubiésemos estado en ese momento. No hubiera tenido sentido. Posiblemente hubiéramos dicho, ¿y este brother, qué le pasa? Ahora que conocemos la historia, tiene sentido. Pero en ese momento no tenía sentido. Hay situaciones en tu vida que no tienen sentido. Pero Dios está detrás de todo eso. Porque Él ya vio tu futuro y lo que estás viendo es tu presente. ¿Me voy a entender? ¿Para qué? El sentido de que Él hubiese muerto en esa cruz del Calvario, pero resucitado, es que usted y yo tuviéramos vida, tuviéramos perdón de pecados, tuviéramos sanidad, tuviéramos una vida en abundancia. Ese es el secreto y ese es el sentido de sufrir de Jesús. Para que usted y yo tuviéramos vida. Eso estaba ya profetizado desde siglos atrás. Isaías 53, capítulo 53, versículo 3 dice, despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, hecho para el sufrimiento. Todos evitaban mirarlo. Fue despreciado y no lo miramos, no lo estimamos. El castigo de tu paz fue sobre sus hombros. Y por sus llagas fuimos, usted y yo, sanados. Molido. Imagínense literalmente, molido. Por tu pecado y por el mío.
Vale la pena sufrir. En Cristo Jesús vale la pena sufrir. Vale la pena, porque de repente nuestra humanidad no quiere sufrir. De repente nuestra humanidad no quiere renunciar a los propios deseos. Nuestra humanidad no quiere renunciar a las cosas que nosotros hacemos, porque nos encanta. Pero hay un mayor y eterno peso de gloria que está preparado para todos aquellos que empiezan por su causa a sufrir. ¡Qué poderoso! ¡Qué poderoso! Ciertamente, Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, pero nosotros le consideramos herido, golpeado por Dios y humillado, y por sus llagas, se lo dije, fuimos nosotros curados. Usted y yo fuimos curados por Él. Dice Mateo capítulo 10, versículo 39, Jesús le estaba diciendo: el que se aferre a su propia vida, la perderá. Y el que renuncia a su propia vida por mí, por mi causa, la encontrará. Pero pasa que le vas a encontrar sentido a la vida en Cristo cuando empeces a renunciar a la tuya, porque la tuya ocupa todo el espacio. Pero cuando empezás a decir, hey, sácame esto, sácame lo otro, porque voy a empezar a vivir la vida de Cristo. Y hay testimonios desde pequeños en la Biblia de chavalos como David, que desde pequeño era un pastor de ovejas y era adorador también, le cantaba al Señor. Samuel desde pequeño empezó a escuchar la voz de Dios. José desde pequeño empezó a ver sueños. Hay muchos de la edad de ustedes que empezaron a tener llamados de Dios, pero nunca es tarde para recibir ese llamado. Nunca es tarde para recibirlo. Nunca es tarde para decir, Padre, venme aquí, envíame a mí, aquí estoy. Aquí estoy. Aquí estoy. Yo voy a pedir que ustedes cierren un momento sus ojos. Yo quiero orar en este momento por todos los que estamos acá en este lugar y por los que nos están viendo en la transmisión, por todos aquellos que están pasando momentos de dolor, momentos de tristeza, momentos de soledad. Vamos a orar por cada uno de los jóvenes, de los pequeños, de los grandes que han sufrido y que en su corazón hay dolor, para que sea el Señor Dios Todopoderoso cambiando todo dolor y dando amor que sobrepasa todo entendimiento. Cerra tus ojos un momento. Cerra tus ojos un momento. Imagínate que Jesús está en este lugar, que Jesús está en tu habitación o donde quiera que estés, y que esté con sus brazos extendidos, diciéndote, dame tu dolor, dame tu sufrimiento, dame tu enfermedad. Tienes dos opciones, o decirle a Jesús, te los doy, o decirle, no Señor, no te los doy. Pero hoy yo te invito a que así como estás con tus ojos cerrados, en tu imaginación le empeces a decir, Señor, yo te doy mi dolor, te doy mi soledad, te doy mi sufrimiento, te doy mi quebranto. Míralo en este momento como Él está tomando tu dolor, tomando tu soledad, tu sufrimiento, quebranto, enfermedad, tu falta de papá o mamá, la ausencia del amor de padre o de madre. Mira cómo lo está tomando. Pero no solo eso, míralo cómo te abraza y te llena de su amor. Porque el amor de Dios tiene la capacidad de llenar todo vacío que haya en tu corazón. Tiene la capacidad de transformar todo sufrimiento en danza, todo llanto en alegría. Tiene esa capacidad de cambiar tu vida una vez más. De cambiar, de transformar tu corazón, de transformar tu vida, para que de tu interior
empiecen a fluir ríos de agua viva. Padre, yo oro por cada uno de los que estamos acá en este lugar. Oro, Señor, por los que nos están viendo a través de las redes sociales, Señor. Oro, Señor, para que tu promesa del cielo, que dijo, yo me voy, pero no los voy a dejar solos, los voy a dejar con el Consolador. Y el que consuela es el mismo Espíritu Santo, que va a quitar todo odio, todo dolor, todo quebranto, toda soledad, toda tristeza de tu vida. De una vez y para siempre, de una vez y para siempre, Él quita todo dolor que había en tu corazón. Siempre y cuando querrás y le digas, Señor, quita todo dolor de mi corazón. Lo entrego, abro las puertas de mi corazón para que vengas y sanes toda herida que haya en mi corazón. Sanes toda dolencia que haya en mi corazón. Oh Dios, porque ya no quiero seguir igual. Renuévame, Señor. Renuévame, Señor. Porque todo lo que hay en mí necesita ser cambiado. Renuévame, papá. Renuévame una vez más, renuévame. Señor, muchas veces me siento hipócrita diciéndote, una vez más aquí estoy, pero aquí estoy, Señor. Dice su palabra que Él no desprecia un corazón contrito y humillado. Quiere decir que cada vez que te acercas a tu Padre con un corazón humillado, Él te recibe. Y te recibe con brazos abiertos. Te recibe con brazos de amor, con brazos de amor, con brazos de perdón, te recibe. Hoy oramos para que el amor del Padre esté en tu corazón, para que el amor del Hijo esté en tu corazón. Hoy oramos al cielo, oramos por la presencia, oramos para que la presencia del Santo, oramos para que la presencia del Señor esté en tu casa, esté en tu familia, esté en tu cuarto, esté en tu habitación, que se lleve toda soledad de tu casa, que se lleve toda soledad de tu corazón, que se lleve todo dolor de tu familia en este momento, en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús, y que de una vez y para siempre puedas ser libre, 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 libre. Libre, libre, libre. Los que estamos acá libres, los que están en sus casas, libres, libres, libres. Sentite libre en este momento, porque ese dolor que andabas era una carga pesada, porque ese sufrimiento era una carga pesada, pero hoy sentite libre. Respira libertad, porque el Padre te da libertad. Seréis verdaderamente libres, libres de una vez y para siempre. Libres. Gracias, Padre. Gracias, Padre, porque nos has hecho libres. Gracias por esta palabra, Señor. Padre, que esta palabra que hoy hemos hablado a tus hijos, Señor, Padre, quede en su corazón. Padre, profetizamos esta palabra, Señor, que dé frutos al 30, al 60 y al 100%, Señor, en sus vidas, en su familia, Señor, en sus hijos, en sus padres, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Rey, por los siglos de los siglos. Amén. Amén.